El tema para hoy, entren al arca. Vamos a mirar la palabra en Génesis 6, 17 al 18, en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 17 dice: Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. El capítulo 6 de Génesis es la descripción de lo que va a hacer el Señor con Noé y su familia y con el mundo habitado de ese entonces. El pecado había aumentado, la maldad se había consumado en el planeta y entonces el Señor decide destruir toda criatura viviente. ¿Por qué toda criatura? Porque la contaminación por el pecado no es solamente la culpa, son muchas más cosas que van manchando la creación de Dios, y esa es la razón por la que Él decidió destruir inclusive a los animales terrestres. Bueno, pero vamos a entender qué significa ese título de hoy, entren al arca. El Señor, después del diluvio, dijo que nunca más enviaría otro diluvio al mundo. Pero sabemos que el próximo juicio será por fuego, ya no por aguas, por fuego de guerras, de bombas, de un sol ardiente que va a quemar a los hombres y de meteoritos que van a caer sobre la tierra, según nos muestra Apocalipsis capítulos 6 al 19. El diluvio fue la mayor catástrofe, sin destrucción total, pero la mayor catástrofe del planeta. La creación de los cielos y la tierra nuevas será el mayor cataclismo ahora sí universal. Pero la gran tribulación será terriblemente destructora de vidas, como pasó con el diluvio. No hasta el punto de que casi el 100% de la población quedará borrada, pero sí va a haber una tremenda mortandad de 2/3 partes. Cuando el Señor dice, entren al arca, nos quiere llevar a que miremos esta descripción que está en Génesis capítulo 6, de lo que ocurrió en esa época y de cómo unos pocos se salvaron. Es una advertencia porque está por iniciarse en cualquier momento la tribulación, los 7 años de la semana 70 de Daniel. Ya todos hemos oído eso, pero ocurre que suele caer sobre el pueblo de Dios una especie de espíritu de estupor, o de anestesia, o de indiferencia. Entonces ya no importa cómo se advierta, es como si resbalara todo sobre un impermeable. Una vez más, el siervo del Señor siente la obligación de advertir al pueblo, pero cada advertencia llega con una enseñanza nueva. El Señor está predicando hoy en día: alístense y preparen el arca. El arca es el sitio de refugio, y el refugio es el Señor Jesucristo. Como lo hizo en el diluvio con Noé, mandó a que Noé predicara que ya no quedaba tiempo. Ahora envía a sus siervos con el mismo propósito. Y miren qué pasó en ese entonces. La mayoría no creyó y vino el diluvio y los encontró completamente desprevenidos. Así que entonces la palabra nos dice: alístense con alimento suficiente y trabajo fuerte. Es lo que han tenido mi pueblo, dice el Señor, en este tiempo. Alimento de buena calidad se le ha dado en los últimos años, un entendimiento de por qué deben crecer en la santidad, un entendimiento de por qué deben apartarse del mundo, un entendimiento de cuáles son las promesas que están por cumplirse y cuál es la esperanza de las cosas que vienen, la esperanza de las cosas eternas.
y con trabajo fuerte, como lo hizo Noé, porque es necesario hablar esta palabra a todos aquellos que están listos para subir al arca y a los que no están listos también. Así que está llegando el tiempo en que se dice: entren en el arca, que viene el caos. Pero tranquilos, hermanos, que este no es un mensaje de terror, sino todo lo contrario. En verdad es un mensaje de amor, porque cuando el Señor dice alístense, es que está apelando al corazón de aquellos que van a ser salvos de lo que viene, porque los está cuidando, los está dirigiendo como pastor, los está orientando hacia dónde está la esperanza. Los que quieren estar en el equipo del Señor son los que entienden, pero los que no quieren obedecer son los que van a interpretar todos estos mensajes como terribles. En el versículo 18 de Génesis 6 dice: pero confirmaré mi pacto contigo, le dijo a Noé. Así que entren en el arca, tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Nosotros ya entramos en el pacto que habla aquí el Señor. Dice: confirmaré mi pacto contigo. El Señor había hecho un pacto con Noé. Si Noé caminaba con Dios, el Señor lo iba a cuidar. Con nosotros hizo el pacto a través del Señor Jesucristo, de sacarnos de la oscuridad y de la falta de entendimiento, para llevarnos a una nueva vida. Ahora va a confirmar ese pacto, por el cual nos hizo aceptos. Es un pacto que no es por méritos, no lo ganamos nosotros, no es que tengamos que hacer determinadas cosas, sino solamente comprometernos. Es un compromiso con el pacto. Dicho de otra manera, al revés, es un pacto de compromiso. ¿Pero qué estoy diciendo? Que tú tienes que examinar tu relación con el Señor para sacarte de todos los rincones las dudas, las sospechas de que pueda ser un pacto de rutina, un pacto de repetición, un pacto de religión, en vez de ser un pacto de novios, un pacto de amor. Ahora entonces nos decidimos y abandonamos al mundo, lo que hizo Noé. Cuando estuvo lista el arca, el Señor le dijo: es hora de que entres en ella. Y una vez adentro, yo te voy a cuidar de todo. Ahora nos decidimos, repito, y abandonamos el mundo. Y entramos en la protección determinada por Dios. Entren al arca, dice el Señor, y llamen a su familia y métanse entonces más con Dios. En el versículo 21 dice: y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces ahora llegamos bien alimentados, la palabra nos ha nutrido y ahora lo que nos queda es esperar. Allí no va a haber tanto trabajo como antes. Allí solamente vamos a estar cuidando a los nuestros y alimentando a todos los que están dentro del arca. Allí vamos a disfrutar de la presencia de Dios mientras afuera la tempestad ruge. Versículo 22 dice: entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. El Padre está llamando. Tu corazón lo está oyendo. El tiempo está preparado. Y esto nos recuerda que siempre su llamado ha sido a disfrutar de su presencia. Estoy diciendo, la relación con Dios no es una relación de obligación, no es una relación de religión, ni de ritos.
es una relación de presencia, de disfrutar su presencia en nuestra vida. Ayer nos hablaba de confianza. Espero que todos hayan hecho un examen delante de la presencia del Señor y hayan dicho: Señor, necesito confiar más en ti, porque quiero disfrutar más, Señor, de tu presencia en mi vida. Él no quiere ritos externos, sino su presencia dentro de cada uno de nosotros. Y es por eso que debemos llegar entonces al arca con una visión completamente renovada de quiénes somos y para qué es que hemos sido llamados. ¿Por qué el Señor se toma el trabajo de mirarnos, de elegirnos y de dirigirnos? ¿Qué es la grandeza de ese llamado? No que merezcamos nada. Todo esto ha sido por el infinito amor de Dios para con sus criaturas. Vamos a mirar ahora entonces la palabra de la segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 16. Antes de leer versículo por versículo, voy a hacer un pequeño recorderis de lo que esa palabra significa. Salomón acababa de construir el templo, el primer templo que se le dedicaba al Señor. Ahora entonces se va a hacer una dedicación de ese templo en forma ceremonial, de acuerdo a la ley de Moisés. Pero antes, Salomón tiene una conversación directa y personal con el Señor, donde Él le revela cosas grandes con respecto al templo. No vamos a mirar esta palabra hoy como la construcción de un edificio y la dedicación entonces de ese templo a Dios como edificio. Vamos a aplicar esta palabra a nuestra propia vida, que somos nosotros, como templo de Dios. Segunda de Crónicas 7:12. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Antes de analizar esta palabra, yo veo cómo la vida de estos hombres en la Escritura era tan diferente de lo que solemos pensar que es una vida cristiana. Aquí el Señor se aparece, todo indica que es una visión, no un sueño, sino una visión que tiene Salomón, y habla con él. Y Salomón entiende qué es lo que tiene que hacer con el templo. Esta es la verdadera relación con Dios. Es una comunicación de doble vía, donde yo soy instrumento de la voluntad de Dios, porque Dios me comunica qué es lo que Él quiere que yo haga. Digo que es muy diferente de lo que pasa hoy en día, porque muchos creen que la cristiandad, la vida cristiana consiste en hacer una serie de peticiones para que Dios las cumpla y más o menos pare de contar. De pronto le agregamos un poco de lectura de la Biblia, una lectura bastante rápida, no profundiza en las cosas, y una oración de petición corta. Pero qué diferentes eran las relaciones que tenía el Señor con sus siervos en el pasado. Yo no sé tú, hermano, pero cuando yo miro estas descripciones de esos momentos de Dios con sus criaturas, yo siempre siento algo en el fondo de mi corazón que me dice: ¿no te gustaría tener algo parecido a lo que tuvo aquí, por ejemplo, Salomón, o lo que tenía Daniel, o lo que tenía Moisés con el Señor? Entonces, cuando miro esta palabra, digo, bueno, ¿templo físico? No. Apliquemos esta palabra a nuestra vida. ¿Cuál templo? Pues tú y yo.
Desde el pueblo de Israel, desde cuando el Señor llama a Abraham hasta que empiece la eternidad, allá en el capítulo 19, 20 de Apocalipsis, el Señor está buscando un templo donde reunirse con su pueblo. Espero que hayan captado eso al leer la palabra. El Señor siempre está buscando a la criatura. Siempre está queriendo tocar su corazón, primero su entendimiento, para que la criatura entonces a través del entendimiento cambie su conducta y abra las puertas de su corazón para dejar penetrar la divinidad a su propia vida. ¿Y para qué penetra la divinidad? Para transformar algo que vivía en forma rutinaria, en forma triste, en forma solitaria, en forma frustrada, ahora en una vida completamente transformada, una vida llena de fruto, una vida que dé testimonio sobre todas las cosas, de aspectos que no están en este mundo, sobrenaturales. En el Antiguo Testamento, el Señor buscaba que el pueblo se relacionara a través de un templo físico. En el milenio volverá a establecerse la construcción de un templo en Jerusalén para la adoración del pueblo de Israel y de las naciones al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que estará gobernando en Jerusalén. Pero en el Nuevo Testamento, acabo de hablar del Antiguo y acabo de hablar del milenio. Ahora en el Nuevo Testamento, el templo no es físico en el sentido de edificio. El templo es espiritual en un cuerpo físico, el tuyo y el mío. Somos cada uno de sus hijos los templos que el Señor busca. Y dice aquí en la segunda de Crónicas 7:12, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Hermano, esto quiere decir que el Señor ha elegido tu cuerpo, tu ser, tu persona, para que tú lleves la presencia continua, sobrenatural del Dios del universo por donde quiera que vayas, obrando como un templo. Porque en el templo es donde entran aquellos que necesitan acercarse a Dios. Por eso es que el trabajo, el ministerio cristiano consiste en servir a Dios para que uno sea instrumento de las bendiciones de Dios para otros. Eso es ser templo. Y el Señor dice, he elegido este templo, y te está mirando a ti, pone su mano sobre ti, he elegido este templo. Puede ser, dice en el versículo 13, que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Antes de decirnos lo que el Señor va a hacer con el templo, enumera las dificultades que ha tenido el pueblo de Israel. Es lo que nos ha pasado a todos nosotros. Hemos visto plagas de todas clases en nuestra vida espiritual. Quizás nos hemos enredado con devoradores de sensibilidad. ¿Qué es eso? ¿No te ha pasado que hay días en los cuales estás duro como una piedra? La palabra no entra hasta lo más profundo, no te toca, no produce ningún síntoma, ninguna emoción, ninguna sensibilidad. Oyes tú la palabra y te quedas indiferente, como congelado. Vino una plaga de devorador de sensibilidad o talladores de dureza. Entonces somos nosotros los que a veces nos apartamos, nos hablan de Dios y respondemos con un bostezo. Sabemos que nos están diciendo la verdad, sabemos que hay un aviso de que las cosas están cada vez más críticas, sabemos que el Señor ya viene, pero no respondemos adecuadamente a eso y decimos, ¿por qué? ¿Por qué estoy así como estoy? Pues te cuento que si haces una oración
sincera, limpia y transparente, con todo tu corazón, pidiéndole al Señor que te dé sensibilidad, te vas a quedar sorprendido en ese mismo momento porque el Señor te va a quebrantar. Va a sacar de ti esa plaga de dureza que puede existir en ese momento. Y tú lo sabes bien porque hay otros momentos en los cuales estás muy sensible. La palabra del Señor penetra profundamente, te toca, te muestra, te revela, te levanta, te hace brillar inclusive y sales emocionado a buscar cómo cumplirla. Por eso sabes que hay días duros y hay días blandos. Pero nos dejamos acostumbrar por aquellos en los que la dureza se convierte como en un escudo contra las bendiciones de Dios. Otra plaga es la de los arrasadores de comunión. Esos bichos que vienen a interferir cuando quieres hablar con Dios y se presenta uno u otro más de los obstáculos cotidianos. Viene tu vecino, llama al teléfono, se cayó algo en la cocina, tienes que salir a mirar qué fue, y te disponías a hablar con Dios y no pudiste. Finalmente logras acercarte a Él, caes de rodillas y le pides con todo clamor, Señor, manténme, pero a los 2 minutos otra vez estás desconectado del Espíritu y estás oyendo lo que está pasando en el piso de abajo o a través de la pared, en el vecino de al lado. Estás más conectado con el mundo físico que con el mundo espiritual. Es la plaga que dice el Señor. A veces he mandado langostas que devoran cosechas o he enviado plagas sobre ustedes. Ha sido devorada nuestra cosecha. Hemos compartido, hemos hablado, hemos dado testimonio, hemos ministrado y sin embargo muchos han quedado sordos. Han sido robada la semilla de aquellos que la recibieron porque estaban más interesados en otra cosa y vino Satanás y se llevó lo que había sido sembrado. Ha habido sequías espirituales, tiempos duros donde tú dices, pero yo qué estoy haciendo aquí. Me congrego cada 8 días o 2 veces por semana, todos los días abro la Escritura, todos los días hablo con mi Padre Celestial, pero me siento seco. No encuentro ese reposo, ese deleite en la comunión con el Señor. Abro la Escritura y como que la palabra no me dijera nada, como si estuviera sellada. Sequía espiritual. Han sido muchas las batallas que has librado, hermano, para ser fiel. Pero estás aquí. Y eso es lo que importa. Así que mantente. Porque el Señor ya tiene su respuesta para ti. Dice, versículo 14 de Segunda de Crónicas. Este es muy fácil de recordar por la mnemotecnia. Segunda de Crónicas 7, 14. 2 por 7, 14. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Hay una condición aquí para que el templo que el Señor ha elegido, tú, esté lleno de la presencia de Dios. Pero si mi pueblo, que invoca mi nombre, dice la Reina Valera del 60, mi pueblo que se llama cristiano, que se llama hijos de Dios, porque usan mi nombre, hace 4 cosas: se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Hace 3 cosas. Primero, oye. Oye desde el cielo, pero el Señor no es una estatua de sal. Él oye y quizá no responda inmediatamente, pero al oír algo pasa en el cielo. Cuando la oración cumple ciertos requisitos, hay oraciones que no llegan ni al cielo de bronce,
porque se convirtió en eso, en algo duro que no se puede penetrar. Esa es la oración del pecador. Pero la oración que llega hasta Dios, yo oiré desde el cielo, tiene dos efectos: limpia de culpas, limpia de heridas que son secuelas de culpas, limpia de deficiencias y de carencias emotivas, emocionales, afectivas, que son secuelas del pecado. Perdonaré sus pecados y muchas de las consecuencias. Aquellas consecuencias que no sean quitadas es porque quedan como enseñanza perpetua en el cuerpo, en la mente y en el espíritu de esa persona, como señales solamente, como recorderis, porque a través de ellas van a poder enseñar a otros, van a poder ministrar a otros y van a mantener su humildad. No se van a ensoberbecer porque yo ya los perdoné. Y entonces se llenan de ínfulas y caen otra vez en pecado. Y no solo perdonaré sus pecados, sino restauraré su tierra, su familia, su casa, el sitio donde duerme, todo será renovado. Podrán dormir y reposar, podrán comer y gozar de lo que comen, cuando yo oiga desde el cielo, perdone sus pecados y restaure su tierra. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? 4. Si en mi pueblo se humilla, si mis hijos se vuelven humildes, reconociendo que yo soy Dios. Repito, reconociendo que yo soy Dios. Sí, hermanos, los cristianos tenemos que reconocer que Dios es Dios. A veces en la persona que llega y nos molesta. Dios es Dios en el pan escaso que nos tocó ese día, o en el pan abundante del día siguiente. Dios es Dios. Cada día la porción de un día, le dijo al pueblo de Israel, cuando mandaba el maná, y el pueblo se quejó del maná. Cuando el cristiano se queja de algo, es que le ha todavía demorado la enseñanza de que cada día la porción de un día. Reconozcamos que Dios es Dios porque todo lo que vivamos cada día proviene de Dios. Aún lo que nos parece duro y pesado. Si mis hijos se vuelven humildes, reconociendo que soy su Señor. Una cosa es reconocer que hay un Dios y otra cosa es reconocer que ese Dios es mi Señor. Él me manda, Él me lleva, Él me dirige. Reconociendo que les doy vida a cada instante, y no estamos hablando del momento del nacimiento, estoy hablando de que cada día, si a Dios le place, nos renueva las células, las neuronas, y si no le place, entonces nos da vida de otra manera, hasta que llega el momento en que abandonamos este planeta y vamos a la vida eterna, pero nos da vida. Cada instante cuando abrimos los ojos y podemos distinguir, comprender, discernir, nos está dando vida. Cada vez que dentro de nosotros surge un ánimo que no teníamos. Ánimo viene de ánima y es la misma palabra para Espíritu Santo, Ruaj. Cuando estamos desanimados es que necesitamos una dosis de Espíritu Santo. Yo soy su Señor cuando mis hijos se vuelven humildes y reconocen que les doy espíritu valiente o espíritu de estudio o espíritu sensible. Mira, Señor, me está costando trabajo leer la palabra. Dame tu espíritu, Señor. Espíritu de estudio, espíritu de meditación, espíritu de profundización en tu palabra. Porque yo solo no puedo. No, pero entonces el perezoso dice, no, qué bueno, tengo el pretexto. No quiero, no hago nada. Por tanto, ni siquiera voy a pedir. Hay una diferencia entre el verdadero Hijo de Dios y el que no lo es.
El verdadero Hijo de Dios cree que Dios es Dios. Primera condición. Segunda, y ora. Si mis hijos hablan conmigo, volvimos la palabra oración a algo muy ritual. Hablan conmigo y me cuentan sus batallas. Señor, me está costando estudiar tu palabra. Cuéntale. Y me ven en sus victorias. Señor, gracias porque este triunfo es por ti, por nadie más, Señor. Gloria a ti. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y me dan gracias cuando reconocen que todo don bueno viene del cielo. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del cielo. No es que tú lo tengas porque eres superdotado, es que desciende del cielo. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque me has permitido entender tu palabra. Gracias, Señor, porque me permites orar más de 10 minutos seguidos. Tercera condición, y buscan mi rostro. Quiere decir, y necesitan mi presencia. No solo en una iglesia, sino cada día en donde estén. De pie, sentado, acostado, bañándote, comiendo. Señor, tú estás aquí conmigo. Señor, no te vayas. Señor, muéstrame. Señor, háblame. Y como cachorritos buscan alimentarse con leche viva. La figura es la de la mamá amamantando, para que captemos la necesidad que tenemos de Dios. Así tengamos 70, 80, 90 años, necesitamos ir a donde mamá Dios, papá Dios exactamente. Hay una parte en el Antiguo Testamento que nos habla de los amamantaré. Dice, una figura literaria para darnos a entender que Él es nuestro sustento. Necesitan mi presencia y ya no quieren más andar solos. Donde quiera que vayan, van conmigo. Donde quiera que estén, me buscan, me invocan, claman a mí. Y la cuarta condición, se apartan de su conducta perversa, es decir, detestan lo malo. Ya no les atrae lo malo porque conocen que después de un poco de placer viene un mucho de dolor. Ya este Hijo de Dios es sabio y sabe que el resbaloncito aparentemente agradable termina en un mar de dolor. Y porque conocen que la eternidad es de las que la escogieron para estar conmigo, dice el Señor. Como los ángeles que permanecieron fieles cuando la gran rebelión celestial. ¿Recuerdas? La palabra te enseñó eso. Dice que una tercera parte se rebeló y se fue, pero 2/3 partes se quedaron fieles al Señor y siguen fieles. Y muchos de esos ángeles, o todos ellos, todavía no han entendido muchas cosas porque la iglesia es la que les está enseñando sobre la provisión de Dios, sobre la bondad, sobre la misericordia de Dios. Ellos no sabían eso porque conocían a un Dios perfecto, un Dios amor, un Dios paz, pero no conocían a un Dios airado, no conocían a un Dios que perdonaba el pecado. Eso se lo estamos enseñando nosotros a los ángeles. Sin embargo, esos ángeles que no tuvieron todo lo que querían, se mantuvieron allí, fieles y leales. Igual el creyente. Detestan lo malo porque saben que esta vida es un filtro, ¿lo sabes ya? Es un filtro donde quedan unos pocos santos en el colador, mientras que se caen los inicuos, que son muchos. Las amas de casa saben bien de esto y a los que les gusta la cocina. Un colador sirve para separar cosas de cosas. En el colador quedan unas que son las que se escogen, suelen escogerse, y a la basura van las otras que son las que salen por el colador.
Esa es la vida que estamos viviendo. Un colador donde cada día hay una prueba para saber de qué grupo somos. Entonces el Señor dice en el versículo 15, a estos después de, si se cumplen esas 4 condiciones, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Hermanos, nosotros reclamamos la atención de los nuestros cada día. A veces la exigimos. Pero nuestro Dios ofrece darnos toda la atención que pedimos, que necesitamos. Tan solo espera la actitud correcta. Para eso es un templo. Para eso es que nos llama templos a nosotros. Para encontrar a Dios allí adentro. Tú eres ese templo, ¿no? Y el Señor te ha elegido. Mira cómo termina esta parte, versículo 16, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. Mira esta hermosura. El Señor tu Dios te ha elegido a ti de entre muchos. A ti, específicamente, de entre muchos. Trabaja esa idea. Te ha apartado para Él, como un novio que quiere que su amada sea solo para Él. Él no quiere compartir su amada con nadie, como nos ocurre en la tierra. A los hombres con nuestras mujeres, a las mujeres con sus hombres. Uno para uno y nada más. Dice que su nombre es honrado con cada acción. Dice, lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Su nombre es honrado con cada acción pura, honesta y justa que tú haces. Nada que tú hagas dentro de la justicia de Dios es perdido. Estás honrando a Dios. Así como el diablo quiere ser honrado con cada acción impura, deshonesta e injusta. Porque el Señor tu Dios te dijo en esta palabra que tú eres muy preciado a su corazón. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón, dijo allá. Segunda de Crónicas 7:16. Esto debe tocar profundamente tu corazón y cambiar tu vida y tu rumbo. Entregarte más a Él y comprometerte. Eres su templo vivo. Amén y amén.